Mira, con esta música tan seria, yo te iba a pedir un aplauso para vos, pero la verdad que no, te tengo que decir ¿Cómo que buenas no? tardes. ¿Cómo que no? Buenas tardes, Jenú. ¿Cómo ¿Quieren andan, aplaudirlo? amigos? Lo Un pequeño aplauso, Aplauso. Por este seria la música. por los mates de Jera. Hay que aplaudirlo porque nos trae toda la respuesta sobre Marco Lavagna. Es el hombre que sabe todo sobre la renuncia de Marco Lavagna. Tengo mucha data, dijo. Pará, porque nosotros no estamos entendiendo mucho lo que está pasando. Hoy, a la mañana, nos enteramos de la renuncia de Marco Lavagna, que ahora ex titular de el INDEC, en un momento en el que además nosotros creíamos, o por lo menos, y te trasladó esta consulta a vos, que ya había debutado la nueva metodología de medir la inflación de parte del INDEC, y ahora no nos queda demasiado claro si esto ocurrió o no ocurrió. Y hasta que no veamos el nuevo índice no vamos a saber si tiene en cuenta o no el peso de los servicios o si empieza a incluir este nuevo tipo de medición del que se habla, ¿no? El gobierno lo viene demorando desde hace mucho y Lavagna es una figura incómoda para el gobierno, te diría para el peronismo también, Lavagna, porque tiene un apellido, claro, fue el ministro de Economía, el padre de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner, claro. Después intentó su propio proyecto presidencial, algún momento estuvo cerca de Massa, después estuvo enemistado con Sergio Massa. Pero es un nombre propio, incluso cuando se habla de la economía y de las dificultades que tiene la economía argentina para crecer y para volver a un sendero virtuoso, el último apellido del que se habla es el de Lavagna. Como es ¿no? el último que tiene por lo menos consenso entre varios sectores. Exacto. Llegó después de Jorge Remelenikov, que fue el que hizo el trabajo sucio, porque fue el que devaluó durante el gobierno de Duhalde, pero después hubo un ciclo virtuoso de crecimiento, estamos hablando de otra Argentina hace 2 décadas, a tasas chinas. Bueno, ese momento sintoniza con la gestión Lavagna. Después empieza ya el cortocircuito con Néstor Kirchner y Lavagna se va. Este es Marco, su hijo, pero no deja de ser llamativo, está todo naturalizado en la Argentina, que alguien con ese apellido fuera hasta hoy a la mañana el encargado de las estadísticas oficiales de un gobierno de extrema derecha, ¿no? Sí, claro. Porque Lavagna estaba más ligado a Alfonsín en algún momento, estaba más ligado a Duhalde, estuvo ligado a Kirchner, como digo, a Massa, pero nunca a Milei, nunca a Toto Caputo. Entonces ya la familia Lavagna no estaba quedando muy bien. El apellido Lavagna, asociado a esta gestión, que es la gestión, como sabemos, del ajuste y de tantas otras cuestiones, le traía algunos problemas. De hecho, Roberto Lavagna, el padre, prácticamente no se pronunció sobre la gestión Milei. Ah, claro. Durante el gobierno de Frente de Todos, Roberto Lavagna fue alguna vez a Olivos a encontrarse con Alberto Fernández, hizo algún pronunciamiento a favor del gobierno del peronismo, hizo algún pronunciamiento crítico. Bueno, desde que Milei es presidente... No habló más. No habló más. ¿Y por qué no habló más? Bueno, probablemente por esta incomodidad que tuvo hasta hoy, ¿no? Más allá de la edad de Roberto Lavagna, es una persona Para no ya... meterle más quilombo al hijo. Sí, exactamente. Y ahí, bueno, nadie se hacía cargo de Marco Lavagna. Cuando uno le preguntaba al Frente Renovador, che, pero es de ustedes. Claro. Marco Lavagna era de ustedes, llegó a la gestión pública con Sergio Massa, Marco Lavagna. O sea, está en ese lugar porque lo propuso Massa, eso es así. Exactamente, y ocupó ese puesto antes, o sea, tuvo roles antes importantes y quedó, como quedaron otros funcionarios. Pero no sé si hay un funcionario tan importante que haya actuado durante el Frente de Todos y haya quedado casi más de 2 años durante el gobierno de Milei. Hay otro funcionario que se llama Leonardo Matcur, que también es del grupo de Lavagna, que era el jefe de gabinete de Sergio Massa y hoy es el representante de Milei ante el Fondo Monetario Internacional. Mirá. Es un desconocido, pero también es del riñón del Lavagna padre, ¿no? Claro. Nadie sabe quién es. Leonardo Matcur, salía a hacer una encuesta, nadie sabe, pero cada negociación con el fondo, y ahora tenemos una negociación con el fondo, y hubo plata nueva del fondo, nueva deuda que consiguió Toto Caputo a través de este hombre que se inició con Lavagna, con algún empresario también como Huerta. Y bueno, el otro ligado a Lavagna es Marco, que hoy se va. Digo, hubo mucho ruido durante todo este tiempo que se cuestionó la forma de medir la inflación. Marco Lavagna estaba muy expuesto. Sí. Por el apellido, porque venía del peronismo, porque algunos decían el gobierno está truchando los datos, ¿no?
Y hoy se ve que terminó la paciencia o de la Baña o del gobierno. Por eso, suponés que tiene que ver con esta, digamos, con nueva metodología para poder medir la inflación que se supone que Marco Lavagna la tiene lista desde hace 2 años y que el gobierno frena el implementarla. Y vos básicamente creés que esta renuncia tiene íntima relación con esto. Bueno, a ver, el principal objetivo del gobierno de Milei, si no podemos decir el único, es bajar la inflación o tratar de que la inflación esté controlada. Bueno, tiene directa, por supuesto, relación con el puesto que ocupaba Marco Lavagna. Y la forma de medir, como sabemos, y un poco lo charlábamos fuera de aire, genera toda una discusión. Porque el gobierno, y ya en su momento el gobierno de Macri, también el Frente de Todos, que tampoco puso en práctica esta nueva forma de medición, bueno, se viene hablando cuándo se va a medir la inflación a tono con lo que sentimos en el bolsillo, en el changuito del supermercado, ¿no? Con la inflación que cualquiera percibe en su día a día en una Argentina donde son pocos los que tienen paritarias por encima de la inflación. Entonces, por supuesto que había mucha presión y ahora Lavagna se va, todavía no habló, no hay argumento oficial. Sí, igual yo te puedo decir, yo tengo poder mental, te puedo decir exactamente lo que va a decir el Marco Lavagna. Me quedé para cuidar las estadísticas en un ente autárquico como el INDEC, para defender justamente que no se hagan chanchullos con las estadísticas. ¿Qué se le puede contestar a Marco que está diciendo esto? No, digo, pero obviamente que digo, ya desde cerca de Lavagna como que siempre el argumento para seguir es ese, ¿no? Que es cuidar las estadísticas. Hasta hoy, por eso ahora tiene que tener un nuevo argumento para explicar por qué se va. Claro. Ahora, cuando uno le preguntaba a la gente del Frente Renovador, por ejemplo, che, ahí está Marco Lavagna que llegó con ustedes, decían, no, decisión personal de Marco Lavagna. El Frente Renovador no está en el gobierno de Milei, y efectivamente no está en el gobierno de Milei. Ahora hay funcionarios del peronismo, y Marco Lavagna creo que era el más destacado, que hizo como si no hubiera cambiado el gobierno. Y siguió con este argumento que decía Gera, pero un argumento bastante cuestionable, porque el rumbo de este gobierno no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El Lino Barañao para cuidar la ciencia con Macri. Claro. Exacto. Entonces, bueno, habrá alguna explicación, supongo, del gobierno, más allá de cuestiones personales, como se suele decir cuando se va un funcionario. Es el funcionario número 224, decía Pablo Salinas, el politólogo que se encarga de ir contando las bajas de gobierno. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que se fue. El nombre de Lavagna, por la cuestión inflación y por la historia de Lavagna en la política económica, resuena distinto, ¿no? Entonces habrá que ver si Lavagna dice no me dejaron poner en práctica esta nueva forma de medición y por eso me fui. Majul decía, nosotros pasábamos el recorte, la verdad nosotros no lo habíamos visto, lo vimos acá en el resumen imposible, que probablemente, lo comentábamos recién fuera de micrófono, él tenga más data que nosotros. Sí. Que evidentemente el gobierno lo que hace es frenar la nueva metodología de medición de la inflación hasta que se estabilice el tema de los subsidios de tarifa. Sí, hasta que no se sienta el peso de los aumentos de tarifas en el índice de inflación. La información que nosotros teníamos y que veníamos repitiendo, que debutaba este enero con la nueva metodología, aparentemente Además, bueno, es no un índice ocurrió. de inflación que viene subiendo, ¿no? Desde Claro, hace claramente. 8 meses sube un poquito, claro, un poquito, incluso un poquito. con el viejo método, con el Exacto, tradicional. Exacto. Entonces, bueno, el gobierno, como digo, tiene su primer mandamiento es estamos bajando la inflación. Si las estadísticas oficiales desmienten el punto A, la piedra basal del relato mileísta, bueno, están en problemas. Y te sumo un dato, ¿no? Porque tiene que ver con las discusiones y lo que charlamos la semana pasada. El apellido Lavagna, sobre todo el padre, también está ligado a otro nombre propio de las discusiones. ¿Que las no todo últimas es inflación? Bueno, no lo sabemos, pero digo, hay algo que sin duda es así. Lavagna es un hombre de íntima relación con el grupo Techín, el padre, de íntima relación. Histórica relación, muy estrecha con el grupo Techín, que hoy está en guerra, o Milei está en guerra con el grupo Techín. Sí. Siempre se supo que el grupo Techín acompañaba a Lavagna, en su momento también Clarín, que hoy está enfrentado a Milei, ¿no? Esos grupos económicos que tuvieron peso a la salida de la convertibilidad, cuando asume Duhalde, cuando se devalúa, ¿no? En ese momento, el ministro de Economía
primero, como digo, fue Remes-Lenikov, después fue Labaña, con mucho apoyo de algunos grupos económicos. Entre ellos grupos económicos, el grupo Techín de Paolo Roca, que acaba de perder esta licitación de la que venimos hablando. Cuando Labaña después se va del gobierno de Néstor Kirchner, estoy hablando hace exactamente 20 años, en 2006, medio hablando de capitalismo de amigos, lo echan, bueno. Después se lanza como candidato a presidente y se hablaba de que tenía el apoyo del grupo Techín para esa candidatura presidencial de 2007, donde le fue muy mal a Labaña. O sea, siempre estuvo ligado. Y un dato más. Hay uno de los hijos de Labaña que trabaja en Techín desde hace 20 años. Ah, mirá, buen dato. Bueno. Que es ingeniero industrial y que trabaja en el grupo Techín desde hace mucho tiempo. Está bien, es su rubro, ¿no? Es ingeniero industrial. Qué mejor que un Labaña ingeniero industrial para que trabaje en el grupo Techín. Pero ingeniero y con apellido, las dos cosas. Toda la vida trabajó ahí, es un poco más grande que Marco Labaña. No sé, digo, si tiene que ver, no creo, pero es para preguntarse porque esto se da en un contexto en que Milei está chocando cada vez más fuerte con los dueños de la Argentina, ¿no? Sí. Por cuestiones puntuales, porque obviamente lo apoyan. Si hablamos de reforma laboral, lo apoyan todos. Claro. Si hablamos de ajustar a los jubilados o a los salarios, lo apoyan todos esos grandes grupos económicos. Pero cuando se empieza a discutir una licitación, un negocio, Clarín con Telefónica, Techín con la licitación de los caños para el gasoducto que va a exportar gas licuado de vaca muerta, cuando empiezan no el rumbo ideológico o el rumbo económico, sino que empiezan a discutir por plata, claro, ahí empiezan los problemas. Y ahí está el problema de Milei con esos grupos. Bueno, digo, no sé si tiene que ver, pero qué casualidad que un nombre o un apellido, como es el apellido de Labaña, tan ligado al grupo Techín, se va del gobierno de Milei cuando Milei está a los tiros con Techín. También hay algo que pasó en los últimos días, que a la pelea económica le sumaron que también, digamos, yo te leí a vos y a tantos otros analistas que hablaron, digamos, cuando fue lo de Schiaretti, qué sé yo, esta idea de una conspiración de Roca, Juan Nieto, para voltear a Milei, o no sé cómo decirle, pero sí, eso es lo que sostiene Milei. Eso es lo que sostiene Milei. No mostró una sola prueba, hay que decirlo, ¿no? No mostró una sola prueba, salvo algún rumor. Ahora yo hablé con gente ligada al gobierno y te dicen, Milei sabe que fue así, tiene información, tiene precisiones, o que se dolarizaron en ese momento, o que especularon, o que alentaron alguna aventura. Bueno, en su momento lo dijimos, Morales Solá publicó que se hablaba de Asamblea Legislativa, que Schiaretti, en La Nación, ¿no? Pero Milei está convencido de eso, de que entre los grupos que intentaron, terminar con su gobierno de manera precipitada en un momento de una crisis muy fuerte, donde no aparecía todavía el préstamo de Trump, entre septiembre y octubre está Paolo Roca. Las pruebas no las presentó, tendría que presentarlas ante la justicia, no sé, tendría que mostrárselas a la sociedad argentina. Roca hasta ahora no habló, viene recibiendo acusaciones, lo acusan de golpista, es un le escenario... ponen apodos, hasta ahora no dijo nada. Es un escenario complejo, ¿no? Sí. Te leíamos este fin de semana a propósito de la relación que Milei está teniendo con lo que nosotros llamamos el Círculo Rojo. Y también dentro del propio Círculo Rojo, entre ellos, o sea, ahí como que se está armando una cosa medio compleja, ¿no? Sí, porque, a ver, la Argentina tiene una serie de problemas importantes, ¿no? Se habla de falta de liderazgo en la política, sin duda. No hay muchos líderes y por eso Milei, ¿no? Por eso puede aparecer alguien como Milei sobre la ceniza del sistema político y llegar tan rápido a la presidencia en menos de 2 años, incluso ganar una elección como ganó el año pasado. Ahora, la falta de liderazgo no es solo de la política, también uno puede decir en las élites económicas, empresarias, en el Círculo Rojo, en el establishment, no aparecen demasiados líderes. Puede haber gente exitosa que tiene capacidad, que le va bien, que tiene una empresa exitosa, pero de ahí a poder proponer un modelo de país, estoy hablando de una palabra muy grande quizá, no está. Siempre se habla de que en Brasil hay una burguesía industrial que tiene un proyecto de país, ¿no?
Bueno, acá eso no existe. Tanto no existe que se están sacando los ojos entre los ganadores del modelo, porque lo de Southern Energy, el gasoducto, 480 kilómetros para el gasoducto que exporta gas licuado, es una pelea entre ganadores del modelo. El que ganó, el que ganaron los indios. Exacto. Pero el consorcio lo integran, lo charlábamos creo la semana pasada, YPF, Pampa Energía de Marcelo Mindlin, PAE de la familia Bulgeroni. O sea, Bulgeroni, Mindlin y Marín le dijeron que no a Roca. Exacto. Pero Roca también está entre los ganadores. Claro. Con su hemisferio siderúrgico está entre los perdedores. Con su hemisferio petrolero energético, está entre los ganadores. Claro. Entonces, y además, obviamente, tiene un monopolio de facto desde hace muchos años Roca, porque justamente nadie competía con él y ponía los precios que se le cantaban. Es la primera licitación así de este estilo que pierde Por lo menos de esta envergadura, sí. Claro. De esta envergadura, sí. Y ahí vos decías algo en la nota también que es interesante ver cómo, porque es muy probable que igualmente gane la licitación para la ingeniería, para la parte de la ingeniería, ¿no? De construir. Bueno, ese es un tema es fascinante. Clave. Ese es un tema clave, porque... Y hasta que todavía no se sabe quién va a ganar, pero digo, para la gente que por ahí no lo sigue tanto este tema, ya se licitaron los caños. Ahora hay que construir el gasoducto. Sí. El gasoducto Néstor Kirchner, Roca estuvo de los dos lados del mostrador, Techín. Puso los caños y hizo la construcción. Claro. ¿Con quién la hizo? Con Marcelo Mindlin, que tiene una empresa, que además de tener Pampa Energía, que es su empresa petrolera, tiene otra empresa que se llama SACDE. ¿Qué es SACDE? Es la vieja IEXA del clan Macri, que Mindlin se la compró a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, durante el gobierno de Macri. Entonces, Mindlin también está de los dos lados del mostrador ahí. O sea, por un lado, integra el consorcio que quiere tener los caños lo más barato posible. Por otro lado, tiene su propia constructora para hacer el gasoducto una vez que llegaron los caños. Entonces, ahora viene una votación, esto falta muy poco, donde tiene que elegir el mismo consorcio que eligió los caños indios. Bueno, ¿quién construye el gasoducto con los caños indios? Y Mindlin no puede votar, Pampa Energía no puede votar. Porque es socio de Roca en esta empresa. Exacto. Y Roca se va a presentar con Mindlin, con uno de los que le dijo no, podríamos decir. Van juntos para la construcción del gasoducto con los caños indios. Van juntos Roca y Mindlin. Sí. Por lo que... Como fueron juntos cuando hicieron el gasoducto. Exactamente. Sí. Dentro de este consorcio que mencionamos, Bulgeroni, Mindlin, Marín, Mindlin ya no vota. Sí. ¿Y qué pasa si gana, por ejemplo, si ganan Roca y Mindlin? Y llegan los caños indios y la gente de Techín tiene que construir con los caños indios que le compraron más barato. Mirá lo que me trajiste, mirá lo que sé. ¿Qué va a decir la gente de Techín? Mirá lo que es una porquería. Es de pésima calidad. Esto no sé, este está pinchado. Esto lo mandaron mal. O sea, está mal terminado. O sea que eso puede pasar en serio. Esto que estamos hablando es tal cual, porque lo hablé con gente que conoce este negocio. O sea, es tal cual que puede suceder que si ganan, yo no sé si van a ganar. Claro. Lo pongo en duda que vaya a ganar Roca con Mindlin. ¿Ah, en serio? Claro, hay otros oferentes y se va a generar este problema. Entonces, pueden ganar si ofrecen un buen precio. Mindlin no vota, lo deciden entre YPF, Pan American Energy. Y los otros dos socios son muy minoritarios. Sí, un consorcio británico. Bulgeroni y Marín van a decidir quién gana. Ellos, entre los dos, tienen el 55% de las acciones de este consorcio. Claro. Entre esos dos van a... Marín, ex Tecpetrol, ¿no? Que viene de Techín. Pero sí, efectivamente puede suceder esa escena donde la gente de Techín diga, no, con estos caños de porquería no se puede hacer el gasoducto. ¿Qué querés? Me está matando. Están pinchados, o son de mala calidad, esto puede llegar a suceder. ¿Qué lo pediste? Si llega a ganar, y esto es de corto plazo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué pasaría en todo caso con Roca, que se ve que está enojado el señor? Que contaste también que estuvo en la embajada o hablando con gente de la embajada de los Estados Unidos. Se lo vio en fotos en la embajada de Estados Unidos a Pablo Roca el jueves. ¿Y qué pasa si también pierde esta licitación? Y bueno, ahí es una gran pregunta, porque... Hoy Luis Caputo salió a bajar un poquito los decibeles del enfrentamiento. Dijo, no estamos en guerra con nadie. Todo lo contrario de lo que dice Milei, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, Paolo Roca tiene 85.000 empleados a nivel mundial, Techín 25.000 en la Argentina. No hay muchos empresarios que tengan ese poder económico, poder de fuego. Entonces, además tiene sede en Houston, tiene sede en distintos... Su sede principal la tiene en Luxemburgo, ¿no? Es una empresa muy grande. Pero si
pierde sistemáticamente las licitaciones, es probable que Techín piense en, no sé si decir abandonar en la plaza local, pero quizá migrar hacia otro lugar sus inversiones, algo que ya viene haciendo. Claro, seguir migrando en realidad. Exacto. Él tiene una planta en Brasil que se llama Usiminas, tiene, como decía, en Houston, tiene un peso. Cuando Macri era presidente, Macri y Paolo Roca viajaron a Houston y ahí inauguraron la sede de Tenaris en Houston, Texas. Es un pulpo. Claro. Sí. Tiene variantes como para decir, pero bueno, lo que charlamos la semana pasada, la fuente de trabajo es lo que preocupa, ¿no? En un contexto donde no sobran las fuentes de trabajo en la Argentina y menos en el sector industrial. Podemos tener una palabra antes de que te vayas de lo que también hablaste y que me parece que empieza a tomar cierta relevancia, lo que está pasando en el Partido Justicialista en provincia de Buenos Aires, porque lo escuchábamos o lo veíamos a Máximo Kirchner la semana pasada como primereando y dejando entrever que él quería o él estaba de acuerdo con que Axel Kicillof fuera, digamos, quien comande el PJ bonaerense. Sí. Bueno, es un tema sensible para la interna del peronismo, ¿no? Que viene, que es larguísima, que es una especie de novela. Ahora, yo el fin de semana, el viernes sábado, hablé con alguien que trabaja con el gobernador Kicillof. Hay distintas alas en el equipo de Kicillof, ¿no? No todos piensan igual y obviamente Kicillof es el que decide. Pero ¿qué me decía esta persona? Kicillof va a ser el jefe del PJ bonaerense. Me lo decía alguien que trabaja con Kicillof. Okay. ¿Por qué? Digo, más allá de esto, como vos decías, yo usaba ese término primerear, y hay tensiones y hay cruces entre los dirigentes, pero el reclamo de que la presidencia del PJ tiene que quedar para alguien alineado con el gobernador es del gobernador. Claro. O sea, Kicillof viene pidiendo, y su sector, Carly Bianco, no sé, Larroque, vienen diciendo el PJ bonaerense lo tiene que conducir el gobernador. Sí. Porque ahora pareciera que por ahí nos olvidamos de eso. Ahora, ¿quién lo tiene que conducir en nombre del gobernador? Bueno, ahí está. Lo más finito es la discusión, ¿no? Kicillof proponía a Verónica Magario. Otros hablaban de Julio Alac. Son, bueno, obviamente la vicegobernadora, ministros, o sea, gente muy cercana a Kicillof. En la cámpora parece que no hay acuerdo con que sea ninguno de ellos dos. Quieren que sea él. Que sea él. En su momento tenían su propio candidato. Se hablaba de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Y entonces Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof. Bueno, la semana pasada hubo una reunión el jueves, creo que fue ahí, el mismo día que Máximo Kirchner lo mencionó, con intendentes donde Kicillof dijo, acá hay 3 posibilidades para nuestro sector, según me cuenta alguien que estuvo en esa reunión y que está en el grupo del gobernador, 3 posibilidades, Magario, Alac o puedo asumir yo, ¿no? Entonces, yo no lo descartaría, o si tuviera que jugarme, me juego a que va a ser Kicillof el jefe del PJ. Primero porque tiene, como digo, tiene que ver con una demanda de su propio sector. Segundo porque esto pasa en otras provincias. En gran parte, en las pocas provincias donde gobierna el peronismo, el gobernador es el jefe del PJ provincial, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver con una tradición. Así pasa, me lo contaban también esta persona con la que hablaba, en los municipios. En general, en los municipios del conurbano y de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, el gobernador, el intendente, es el jefe del PJ. Entonces, tiene que ver con una tradición. Kicillof quiere ser candidato a presidente, obviamente, y no sería extraño, al contrario, yo creo que probablemente terminen concluyendo que le suma él estar como jefe del PJ. Esa sería, me parece, la alternativa que cerraría a todo el mundo detrás, después de lo de Máximo Kirchner. Si Máximo Kirchner hubiera tenido otra posibilidad de quedarse él, de proponer algún candidato que representa a su sector y hubiera tenido el apoyo de distintos sectores, lo hubiera jugado. Máximo Kirchner nombra a Kicillof, me parece, un poco como reconocimiento, otro poco por su propia debilidad. Sí. Más allá de que queda como que lo primerió, está haciendo un poco lo que pedía el sector de Kicillof, ¿no? Claro. O sea, darle más poder institucional al gobernador. Entonces yo creo que va a ser finalmente Kicillof, que Cristina también, según entiendo, está de acuerdo con eso. Pero bueno, obviamente la decisión es de Kicillof, de su sector, lo tendrán que discutir, no sabemos, pero me parece que todo marcha hacia un PJ unificado con Kicillof como presidente del PJ bonaerense, para evitar lo que pasaba antes, que Máximo tenía una posición
y la gobernación, es decir, el gobernador, máximo jefe del PJ tenía una posición y la gobernación, el gobernador tenían otra. Ahora eso no va a suceder más, porque van a ser los representantes del PJ provincial, ya sea Kicillof o alguno de sus dirigentes, bueno, alineados con la gobernación. Ahora, yendo un pasito para atrás, la última, Thiago. Como da la sensación que de cualquiera de las tribus, igual sigue primando la idea de que el que tenga el peronismo ordenado atrás de sí, le va a tocar el turno mágicamente de dirigir el país, digamos, cuando se caiga Milei por su propio peso, digamos, un poco. No sé realmente eso. ¿No? No sé realmente eso. Creo que Kicillof sabe que no va a ser mágico. Ok. Y puede ser también especulando, y si querés pensando mal, que los que ahora le dicen a Kicillof, andá, también piensen que no va a ser tan sencillo ganarle a Milei. Okay. Entonces, está claro que para el que quiera va a haber que hacer un trabajo grande, no solo para reunir a los dirigentes, sí, claro, que es importante, pero es un solo paso. Hay que volver a convocar, ¿no? Lo sabemos. Sí. A la sociedad, a los sectores que están dudando, a los que dicen no quiero volver al pasado, no me gusta mi ley, pero no quiero volver al pasado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son lugares institucionales, importan a la hora del reparto de poder, pero lo que más importa es conectar con los que están afuera de todo esto, que no siguen ni siquiera estas discusiones y que sí son víctimas del plan Milei. A esos sectores me parece que hay que volver a interpelar. Y esa es una tarea bastante más difícil que elegir un nombre o una lista de unidad, claro. O una lista de unidad arriba de una mesa, ¿no? Tal cual. Bueno, gracias, Yenú. Gracias a ustedes, amigos. Gracias. Estuvimos bien en aplaudirlo, ¿viste? Sí, la verdad. Estuvo bárbaro, estuvo brillante hoy. Hay que aplaudirte más, Yenú, ¿viste? Gracias a ustedes, gracias. Aunque sea gallina. Sí, vayan a leer la nota completa, tiene mucha data, está tirando mucha data, Yenú, la nota del fin de semana en el Destape ahí. Ay, pero ¿cómo se llama? Porque le pusiste un título hermoso además. La nota se llama La temporada de euforia del presidente equivocado. ¡Ah! ¡Qué bien que estuviste! Gracias, Yenú. Gracias, queridos. Diego Yenú con nosotros.